Felices de que continúen con nosotros. Vamos a hablar de lo que más le gusta al dominicano. Yo sé que al dominicano le gusta comer, pero también el dominicano se preocupa mucho cuando va a cualquier supermercado, colmado o mercado a comprar los productos y lo encuentra más costoso. Vamos a hablar precisamente con el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes en torno a las proyecciones para el año 2024 y también el cierre del 2023. Iván García está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Rosa y gracias al científico de los números. Esteban Delgado. Esteban Mire, Delgado. Iván, gracias a usted porque Sí. en medio de mucha celebración ya hay gente que se fue al interior o al exterior o que simplemente está descansando en su casa y usted con mucho gusto ha aceptado la invitación en un feriado, casi feriado, venir al Despertador. Gracias. Bueno, para que para mí es un privilegio estar con ustedes. Gracias. Iván, termina el año 2023, Banco Central anunciando que la inflación se quedó dentro de su rango meta de un 4%. Sin embargo, no cesaron las quejas por aumentos de precios, no solo en productos alimenticios, sino también en productos tan esenciales como materiales de construcción y otros productos que no son alimenticios, aunque sí son de la canasta básica. Quisiéramos que nos diga si ciertamente hubo o no hubo estabilidad de precios en 2023. Bueno, usted como un científico de los números, y vuelvo y lo repito, usted conoce que el Banco Central divide en quintiles. Entonces los quintiles más bajos siempre se están quejando completamente de los incrementos de precios y tienen razón. Tienen razón porque terminamos este 2023, por ejemplo, el saco de arroz de 125 libras que nosotros lo estábamos comprando en las factorías a 2.850 pesos, lo estamos terminando de comprar a 3.450. Si estamos hablando de un incremento de 600 pesos, que cuando usted lo divide entre 125 libras, ya usted sabe que son prácticamente 5 pesos más por cada libra de arroz. Y obviamente nosotros como mayoristas se los vendemos a los dueños de los colmados y los supermercados 3.600, 3.650 pesos. Entonces, ya yo no puedo decir en la televisión que hay arroz a 24 y a 25 pesos, que es el arroz que consumen el último quintil. Sí, el quintil más bajo. Sí. El quintil más bajo. Entonces, ya estamos hablando que lo más barato que se podría conseguir un saco de arroz en el mercado nuevo, por ejemplo, es a 30 pesos la libra, que da 3.750 pesos un saco, pero por la misma competencia entre ellos. Pero cuando usted va a un colmado, ya usted sabe que no lo va a conseguir a 30 pesos el arroz. El arroz está entre 32 y 35 pesos la libra en los colmados del país. Entonces, de 25 a 30, a 32 y hasta 35, entonces tiene un impacto importante en lo que es el quintil más bajo de la población dominicana. Así que son números reales y esa es la verdad que no se puede ocultar. Ahora que usted menciona el arroz, Sí. ¿cuál panorama usted vislumbra con relación al DR-CAFTA y la importación de ese grano, de ese cereal? Bueno, lo primero es que cuando uno le dicen que hay un problema que se va a resolver en 20 años, todo el mundo dice, bueno, vamos a esperar que lleguen los 20 años y no se miden las consecuencias. Realmente con el DR-CAFTA, aunque nosotros apoyamos decididamente la producción nacional, porque obviamente son nuestros clientes también, tanto los productores como los empleados que trabajan en el aparato productivo nacional. Ahora, es un tratado de libre comercio que fue refrendado por los congresos de todos los países que participaron en él mismo. Entonces, imagínense ahora que el Congreso de Estados Unidos diga, no, vamos a darle 10 años más a República Dominicana. No sé en qué perspectiva políticamente se verá eso, aunque sí tenemos una excelente embajadora en Washington, que fue precisamente la que firmó el TLC, que esperamos que le busquen una solución, porque realmente a nivel de miles de tareas de arroz sembrada, nosotros somos una hormiguita frente a lo que se siembra en Estados Unidos. Y dicho sea de paso, el arroz en Estados Unidos está más caro que aquí. ¿Qué representa eso para el Sí. consumidor? Bueno, en estos momentos prácticamente el arroz costaría igual,
porque al irse incrementando el precio del arroz criollo, ya prácticamente llegamos al mismo precio que está en Estados Unidos. Entonces, es decir que para el consumidor ya no habrá una diferencia tan marcada de precios entre el arroz de producción nacional y el arroz importado. Es decir que por ese lado los productores están más tranquilos porque realmente somos competitivos a nivel de precios y también a nivel de calidad. Antes, las personas que consumen mucho arroz, por ejemplo, las que tienen fonda en los barrios, en los paradores, siempre preferían el arroz norteamericano frente al dominicano. ¿Por qué? Porque rendía más y crece más y olía como a viejo. Entonces, eso le daba un plus al arroz, pero ya nosotros aquí tenemos variedades de arroz que son perfectamente iguales al que se produce en Estados Unidos. Quizás por eso vemos que no están gritando mucho los productores de arroz, entonces, por un asunto de que en términos de competencia de precios posiblemente esté más o menos igual, aún siendo esto una coyuntura, porque posiblemente el precio del arroz baje luego en el mercado norteamericano y eso pueda representar una competencia. Exactamente. Eso es lo único, que si baja el precio allá, entonces ahí realmente sí hay una amenaza grande para la producción nacional. Varios miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes también son exportadores de productos hacia Haití. ¿Qué tan impactante fue el cierre de la frontera de mediados de septiembre, luego la resistencia de los haitianos a comprar productos en octubre, noviembre y hasta el mes de diciembre? Esteban, el impacto, usted sabe que fue un impacto total, porque las ventas fueron cero. Fueron cero de septiembre 15 hasta finales de noviembre, es decir, las ventas fueron cero. Porque al estar cerrados los mercados binacionales, que es donde se transan más operaciones dentro de la informalidad del mercado, los comerciantes estaban con los brazos cruzados. Es decir, que el impacto fue completamente cero. Aunque públicamente yo pronostiqué que el pueblo de Haití le iba a pasar por encima a las autoridades. Porque todos sabemos que al final de cuentas hay problemas de pandillas, pero hay un problema de la oligarquía empresarial de Haití, que le interesa mejor traer los productos desde China, desde Centroamérica y también desde Estados Unidos. Entonces, para ellos les es más fácil que no entren los productos dominicanos y de esta forma ellos tienen el 98-100% del mercado de lo que se vende en Haití. Entonces, esa oligarquía comercial fue la que en el año 2015, que bien tiene que recordar, sí, que nos impidieron que entraran 23 artículos, que al final de cuentas la lista fue 35. Y dicho sea de paso, esa prohibición nunca se ha levantado en Haití. Todavía sigue vigente, sí. Sigue vigente. Lo que pasa es que como quiera la compra. Es un desorden. No, es que ellos en la frontera reviven ese decreto a su manera. Dese cuenta, por ejemplo, que hace 2 años le mataban los pollos a los haitianos que lo cruzaban, porque decían, no, es que está vigente el decreto del 2015. Entonces, lo que sí le gusta a la oligarquía de Haití es que hayan 2 millones de haitianos en República Dominicana mandando dinero todas las semanas para Haití para que le compren sus productos. Pero no quieren que nosotros le vendamos los productos que se producen en República Dominicana. ¿Pudieron cuantificar las pérdidas hasta el último día y si fue paliativo o no ese conjunto de medidas que tomó el gobierno con relación a la compra de algunos alimentos? Bueno, lo primero es que cuando se hablan de pérdidas, son pérdidas por las operaciones, por el dinero que se dejó de ganar por no realizar las operaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Dajabón, el gobierno diligentemente, y allá el presidente de los comerciantes, como fue el foco también de atención por la construcción del canal, Abigail Bueno, se movieron rápido y el gobierno le compró los inventarios de los productos perecederos, 49.500.000 pesos. Entonces, a nivel de mercancía no se perdió, pero si usted habla de un mercado que mueve 1.000 millones de pesos, por ejemplo en Dajabón, al mes, y usted se gana un 10%, entonces usted tiene 100 millones de pesos menos. Y si usted dura
como en el caso específico de Dajabón, que no fue en septiembre 15, sino que fue a principios de septiembre, todo septiembre, octubre, noviembre, 3 meses cerrados, estamos hablando que mínimo el comercio dejó de percibir más de 300 millones de pesos. Pero con todos los mercados. No, solamente en Dajabón. Y han podido cuantificar en todos los Sí. mercados y también el tema de no poder exportar algunos productos. Bueno, la exportación fue cero. ¿Y cuánto? Sí, ahí, ¿Cuánto asciende la pérdida? bueno, antes se exportaban para Haití 2013, 2014, 2015 casi 2.000 millones de dólares. Ahora ¿Al año? Sí, al año. Eso bajó a 500 millones de dólares. Entonces, usted dice, bueno, 40 millones mensuales. Entonces, estamos hablando de nuevo de 120 millones de dólares que se dejaron de exportar por las aduanas. Es decir, estamos hablando... De 1.200 millones. ¿Eh? De 1.200 millones, ¿no? No, son 500 millones de dólares al año, son Ok. más o menos 40 millones de dólares mensuales, 120 millones de dólares Ok. por esos 3 meses. Entonces, si usted le aplica de nuevo un 10%, son 12 millones de dólares. Es decir, De exportaciones. de exportación formal. La parte que hablé ahorita son los mercados informales, los mercados binacionales, que ahí las transacciones no son en dólares, son en pesos o en gurdes. Entonces sí han podido todos los mercados, no solo el de Dajabón, sumar a cuánto asciende esa pérdida. Es correcto. Entonces, en Elías Piña, que es un mercado interesante también, porque hay mucho movimiento. Ahí en la asociación tenemos 324 comerciantes que se dedican a transar los productos con los comerciantes haitianos. En Pedernales es menor, aunque Es más tímido. Es más tímido, aunque se volvió el mayor por 2 semanas porque comenzaron las operaciones primero. Ahí tenemos 52 empresarios comerciales que hacen sus operaciones. En Jimaní, que es interesante, pero Jimaní es el mayor paso de mercancías directas para Haití porque Puerto Príncipe queda a 45 kilómetros. Entonces la mayor cantidad de furgones cruzan por ahí. Aunque había un problema extra, que lo más seguro los científicos como Esteban lo cuantificaron, que son las mercancías en tránsito que tenían los empresarios de Haití en los muelles dominicanos. Estaban ya encargados y todo, sí. ¿Por qué? Porque con el problema de las pandillas y los problemas que ellos Los tenían en saqueos. los muelles en Haití, entonces las mercancías estaban viniendo en tránsito vía Caucedo. Entonces aquí habían muchos contenedores paralizados de la élite comercial de Haití en República Dominicana, y por eso piensen que de vez en cuando, por ejemplo, por Dajabón, abrían de un pronto para que pasaran todos los camiones, pero eran las mercancías que ellos Me ha tenían. dicho todavía el total entre todos los mercados de ese intercambio que se da de manera informal en cada frontera, en cada punto. Bueno, sí, en Dajabón se perdieron, se 300, dejaron de ganar 300 millones de pesos. Ajá. En Elías Piña. en Elías Piña, alrededor de 200, y en Pedernales, como 150 millones ¿Y en de Jimaní? pesos. Jimaní es un mercado atípico por lo que le dije, pero estamos hablando, porque hay grandes comerciantes ahí, estamos hablando de algunos 200 millones de pesos más también. Iván, Sí. el próximo año, bueno, ya está en vigencia, pero Sí. el próximo año ya entraríamos en el segundo año de vigencia de la ley de facturación electrónica, donde las empresas medianas tendrán que comenzar también a implementar este sistema de facturación electrónica. ¿Qué inquietudes tiene el sector comercial sobre esto, tomando en cuenta de que se trata de un proceso que tal vez debe tener algún tipo de costo, pero que va a implicar una mayor fiscalización por parte de las autoridades de impuestos internos? Bueno, en la última asamblea que nosotros sostuvimos el 25 de noviembre, tratamos este tema con una preocupación extra, que entiendo que en la primera semana nos tenemos que reunir con las autoridades de impuestos internos. Lo primero es que ahora aquí en la capital existía la oficina de grandes contribuyentes, donde las grandes empresas del país hacían todas sus operaciones fiscales aquí. Pero ahora, por cada pueblo ahora hay grandes contribuyentes. Entonces, lo que un comerciante de un pueblo era grande en su pueblo, pero aquí en la capital, imagínese, era Un pequeño. menudo. Sí. no, sí, muy pequeño. Sí, un menudito. Entonces, ahora se están clasificando los grandes contribuyentes por los pueblos. Pero la parte
que nos preocupa más es que para las transacciones se están creando empresas de adquirencia, así como existen las que trabajan con Carnet, Bisanet, ese tipo de empresas, y hay que pagar una comisión por las transacciones realizadas. Entonces, O sea, lo que se paga con Verifone. exactamente. ¿Cuánto Pero, hay que pagar? Entonces, esa es la preocupación, porque ya no han hecho cotizaciones .50, .75. Entonces, quien conoce bien de números sabe que cuando usted entrega el 1% de las ventas, se está presuponiendo que usted se está ganando mínimo un 20% en sus operaciones comerciales, porque es un 1% de los facturados, no de los beneficios. Entonces, Pero los comerciantes como quiera le cargan a ese costo a los clientes, aunque claro que tienen que pagar la factura por Sí, pero Paga adelantado. con recuérdese- tarjeta es un tanto más. Sí. no, recuérdese ahora que ahora o son por operaciones, que esa es la preocupación también. ¿Por qué? Porque si va una gente y compra 50 pesos en un negocio y que usted tenga que pagar un peso, 2 pesos. Entonces, usted que haga miles de transacciones en un supermercado todos los es por días. operaciones. Son dos modalidades, una por operaciones, donde le conviene, Y otra por monto. y otro por el monto de las ventas. Entonces, entiendo que ese es un punto crítico porque incrementaría los costos de operaciones del sector comercio de la República Dominicana. Así que en esa parte estamos sumamente preocupados y esperamos reunirnos en los primeros 10 días de enero con el director general de Impuestos Internos. ¿Cuál ha sido la realidad de los materiales de construcción en este Me- 2023? El sector construcción decreció, eso lo saben los economistas, en el 2023. Es decir, que hubo un decrecimiento. Entonces, ese mismo decrecimiento se reflejó también en los precios. Entonces, por eso el acero, que la varilla, que el atado, que la tonelada, llegó a costar 85,000 pesos y bajó a 60,000. Entonces, ahora, a fin de año, Ha vuelto a subir. le subieron un porcentaje, no el que salió en los periódicos. porque Hablaban hasta de sí. un 143% No. en algunas publicaciones. Bueno, eso fue en el medio de la pandemia, fruto de los fletes. Por ejemplo, con los plásticos, con las tuberías plásticas, subieron hasta un 250%. ¿Pero a qué usted atribuye Sí. los aumentos recientes? ¿Por qué están subiendo el material de construcción en el último mes del año cuando no hay impacto internacional de inflacionario? Es preocupante, yo me imagino que esos industriales lo que hicieron fue la proyección del dólar que está reflejando el gobierno en el presupuesto del 2024, que es 60 por 1, aunque nunca se cumple esa prima que ponen en el presupuesto, pero los economistas lo asumen como una variable para poder manejar el presupuesto nacional. Ahora, estaba a 63,000 y nosotros le estamos comprando entre 65,000 y 66,000 pesos, es decir, que no fue el porcentaje que hablaron en la prensa que subió, no fue tanto, fue 4%. 4, 8%, 4, 5%. Sí, entonces no fue tanto, igual con el cemento, que subió 15 pesos la funda, hablando de un 3%. Pero, de todas formas, se necesita que se dinamice el sector construcción nuevamente, porque es el sector más dinámico de la economía de la República Dominicana. En la Federación Dominicana de Comerciantes tenemos 5.204 ferreterías que están 5.204. 204 ferreterías afiliadas a la federación y automáticamente cuando uno habla con ellos se siente que la disminución de las ventas del sector construcción ha sido muy importante durante todo este 2023. Además también hay muchos problemas en medio ambiente. Nosotros hablamos siempre con pruebas y denunciamos las cosas como son. Antes los permisos para la grancera, para las personas que extraen los materiales de construcción para no sacarlo de los ríos, antes los permisos eran por un año. Ahora los permisos lo hacen mensual. Entonces, ya usted se imagina qué problema. Más complicado. Tranque, ¿no? Sí. Porque No, hay tranque. tú acabas de sacar ese y ya tú tienes que ir preparándote para sacar el del mes que sí, viene. la Eso es una solicitud del mes que locura. viene. Sí, entonces,
hay muchas granceras que han cerrado, que son propiedad también de ferreteros, que para tener su negocio vertical. Es obvio que hay que regularlo, pero no así de que mensual. Entonces, se están pasando. Yo entiendo que hay una sobreregulación y eso impacta primero en precios, y si impacta en precios, la gente va a construir menos porque la va a salir más cara. Aunque por el efecto de los fletes volvieron nueva vez a los precios del 2019, es decir, los contenedores de China estamos pagando de 2.100, 2.200 dólares, pero llegamos a pagar 15 y 20 mil dólares. Pero Iván, usted mencionó hace un rato el dólar Sí. y efectivamente ha estado subiendo. El Banco Central dice que está en 58.30 por uno ahora mismo en la venta, pero hay algunos comerciantes que se quejan de que no hay dólares disponibles. ¿Ciertamente hay escasez de dólar o está por encima de ese precio que se presenta, vamos a decir, en el papel? En la pantalla. Bueno, hace 3 semanas nosotros denunciamos que nos comenzaron a poner en fila para comprar los dólares. Esto provocó una reunión con las autoridades del Banco Central y los importadores afiliados a la federación nos reunimos, conversamos, enviamos un listado a las autoridades y se nos facilitaron los dólares. Eso tenemos que decirlo porque fue la realidad. Y quedó comprobado que muchos bancos, aún teniendo los dólares, no nos lo estaban vendiendo. Entonces sí que al final de cuentas, cada quien especula con la mercancía que tiene y parece que había y existe todavía especulación dentro de la banca para vender los dólares, porque hace 2 semanas, Esteban, fruto de ese acuerdo, la tasa estaba entre 57,20 y 57,22, porque cada comerciante compraba los dólares en su banco. No es que el Banco Central nos vende los dólares directamente a nosotros. Entonces, de un momento a otro, operaciones 58,45, 58,70 y pequeñas operaciones hasta 59 por 1 en el mercado informal. Entonces, no sé si es que están presionando para que llegue al 60 por 1 el presupuesto, pero con la inyección que el Banco Central hizo pública de 200 millones de dólares para esta semana y los primeros días de enero, esperamos que los especuladores entiendan que si el Banco Central tenía 16 mil millones de dólares en reserva, ahora en el último informe, cuando habló el señor gobernador, 15.500, implica que han inyectado 500 millones de dólares en los últimos 30 días al mercado normal de divisas, y por eso nos quedamos sorprendidos cuando sigue la tendencia hacia el alza. Sigue subiendo, exacto. Entonces, habiendo tanto dinero, ¿qué está pasando? Entonces, esperamos que esto se regule. Remesas, me lo mandan en dólares. Oiga, las remesas van a terminar con 10 mil millones de dólares nueva vez, sí. Porque a noviembre habían 9.300, 9.400. Sí. Entonces, es que con 700 millones que entraran ahora en enero, sobrepasamos los 10 mil millones de dólares nueva vez. Entonces, hay muchos dólares. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, especulación de sectores. Iván, cada año cuando uno entrevista a un comerciante le dice, ay, este año la venta está bajita, haciendo Navidad o fechas especiales, ay, el año pasado no fue mejor. ¿Cuál es la realidad en datos, comercialmente hablando, de este diciembre, aunque sea de manera preliminar? Bueno, lo primero, hay varios paradigmas y axiomas. Al consumidor, usted le pregunta en la calle que cómo están los precios y siempre dice que están altos. Están altos. Sí. Entonces, aunque ahora dice la verdad. Ahora el bolsillo lo sabe. Sí. Y a los comerciantes tradicionales, usted le pregunta cómo tuvieron las ventas. Mala. Flojas. O todo bien, pero no se vende. Entonces son esos paradigmas que hay que ir cambiando con números. Realmente con respecto al 2022, en promedio, la venta en los supermercados se incrementó un 7% con respecto al 2022. Es decir que hubo dinamismo
Obviamente eso fue a partir del 23-24 fue que las ventas de alimentos se incrementan. Pero porque Claro, los pero- productos están más caros. Exactamente. Sí. ¿O por qué? Porque puede ser que haya un volumen de productos venta, tengan lo caro. estamos calculando en dinero o en mercancía. Dinero. No, Ajá. no, en dinero. En dinero. En O sea que dinero. puede ser menos mercancía. Exacto. Sí, pero ahora hay algo que también todo el mundo tiene que estar claro. Los niveles de ventas que logramos en el 2021. diciembre del 2020 y 2021, fruto de la pandemia, eso todavía no se pueden superar, porque fueron ventas récords que obtuvimos los que vendemos Tomando en cuenta todos los subsidios que dio el Estado. los subsidios Además. y que la gente estaba trancada, Comiendo bebiendo y bebiendo. Sí. Entonces, inclusive eso tiene a muchos dueños de supermercados en el interior del país con una situación fiscal complicada. Ay, Claro, ¿por qué? Porque por el 1.5 Sí, sí. de las ventas brutas, entonces los anticipos del próximo año, entonces se lo cobran en base a lo que ya vendieron en el en lo del pasado. año anterior, pasado. sí, En lo sí. que ya vendieron en el Entonces ha sido una Eso es situación. una locura también para Sí. mí, eso deben cambiarlo. Bueno, Esas pero- Y estimaciones. es difícil que lo cambien. Sí, porque esas estimaciones son absurdas. En un año te puede ir muy bien, pero en el Sí. otro no necesariamente. Correcto. Nosotros entendemos que una reforma fiscal integral que debe de producirse sí o sí a partir del gobierno que surja en el mes de mayo, tiene que ser una reforma realmente integral y que se logren eliminar impuestos tan abusivos, tan en contra de la teoría económica como es uno avanzar un porcentaje de las ventas estimadas. Eso, Sí. eso hay Sí, eso que es absurdo. eliminarlo y obviamente tiene que cambiarse la forma de cómo cobrar y cómo pagar los impuestos Sin embargo, en República Iván, Dominicana. siempre que los partidos están en oposición dicen que hay que eliminar el anticipo, pero cuando Sí. llegan al gobierno entonces dejan de mencionar que el más le tema. gusta. Exactamente. Lo que Sí. se devenga Por eso de digo ahí. que es difícil que se elimine, porque cuando se está en el gobierno, entonces espérate, que eso representa un dinero, flujo de caja para el fisco. ¿Y el Entonces, combustible y la electricidad? ¿Cómo trataron este año a los comerciantes? Bueno, la electricidad es un tema misterioso porque no hay una resolución oficial diciendo que se incrementó el precio del kilovatio hora. Al contrario, eso lo Pero declinaron, entonces, supuestamente. sí, supuestamente, pero una gente que pagaba 10,000 pesos, todos sabemos que estaban pagando 15 y 20,000. Dígamelo. Entonces, eso es un misterio que técnicamente, no sé si los economistas le han encontrado la fórmula, pero nosotros no se le hemos encontrado el comercio todavía. 40, 50% y muchas veces se duplicó el costo de la energía durante el 2023 de una manera asombrosa y misteriosa. Por eso nosotros esperamos que hasta con la misma reforma fiscal que se logren sincerizar todos los números, esos subsidios, 1.000, 2.000 millones de dólares que se entregan al sector eléctrico, quizá puedan con una reforma fiscal ser sincerizados y que no nos los carguen a nosotros los consumidores del país de las ineficiencias en los cobros de las compañías distribuidoras de energía eléctrica. les mencionó el combustible también. ¿Usted cree que ha sido positivo el subsidio al precio de los Permanente. combustibles para mantenerlo más o menos estable durante el año? Bueno, ese realmente ha funcionado porque ha hecho que el transporte interno en República Dominicana no se disparen los precios, que eso es muy importante porque aquí todos sabemos que el precio interno del transporte en República Dominicana es muy caro. Es decir, cuando uno lo compara con mercados similares al de nosotros pagamos un sobreprecio, un costo De interesante. los salarios Sí. individuales, gran parte se va precisamente para el Sí. precio del transporte. Correcto, entonces imagínense, un contenedor de China uno paga $2,000, 100,000 pesos. Y sin embargo, ese contenedor para llevarlo a Santiago, 25,000. Entonces, un 25% de lo que cuesta Dios. el transporte, un transporte de Interno. 40 a 45 días, aquí en 5 o 6 horas, nosotros pagamos un 25% de ese valor. Pero el mercado se ha acostumbrado a esto, pero es un precio
muy caro. Que nos lo cobran a nosotros los Al consumidores. final de cuentas, todos los platos rotos los paga el consumidor en la República Dominicana, porque el comercio lo que hace es sumar todos los costos y los gastos que se originan en una operación comercial, y eso se refleja obviamente en el precio final de las mercancías que nosotros comercializamos. Se dice constantemente que los comercios chinos están haciéndole competencia desleal a los comercios dominicanos. ¿Ustedes han planteado eso a las autoridades? ¿Ha habido algún cambio en esa dirección? ¿O los chinos siguen siendo para ustedes una competencia? ¿O ya se han ido afiliando, por ejemplo, a la Federación de Comerciantes para ir alineándose y pagando sus impuestos? Sí. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes hemos sido la única institución que en los últimos 10, 12 años ha estado hablando de este tema de la competencia desleal. Ya incluso preparamos el mes de diciembre un inventario de todos los comercios de extranjeros en el país. Ya el equipo económico de nosotros está preparando los números, preparando los totales, porque se lo vamos a presentar al presidente de la República y a los funcionarios que tienen que ver con el comercio, porque no se soporta prácticamente esta competencia desleal. ¿Pero por qué es desleal, Iván? Si venden los mismos productos, tienen los mismos locales, están en el mismo país, el sistema impositivo es el mismo, ¿cuál es la parte desleal? La desleal, lo primero es que el 95% de esos comercios no emiten factura con comprobante fiscal. Lo segundo, la mayoría de sus empleados no están inscritos en la TCS. Inclusive los dominicanos que trabajaban ya los suplantaron por ciudadanos de Haití. Porque los dominicanos, 3 meses menos un día, lo cancelaban para No que era no... la interpretación. He oído eso, que cada 3 meses mueven el personal. El personal, pero eso es para que la gente no adquiera Sí, sus derechos laborales. Exacto. Entonces, si no cobran con tarjeta de crédito, todo al contado. Inclusive todavía emiten facturas con... No, Iván, yo he ido a negocios chinos que pago con tarjeta. Recuerde que le dije 95%. Okay. Usted está yendo al 5%. Bueno, que es extraño eso. Yo también he ido solamente a uno que he pagado con tarjeta. Yo pensaba que el tranque venía por cómo ellos traían los productos al país. Porque... No, pero para allá voy. Okay. Estoy explicando las causas internas. Okay. Que son de evasión fiscal. Para ustedes son de evasión de impuestos, vamos a decir. Evasión de impuestos. Y evasión de compromisos laborales. Exacto. Exactamente. Que eso es muy importante porque el costo laboral en la República Dominicana nosotros lo situamos en un 58%. Pero sobre los productos importados, nosotros tuvimos aquí al director de aduanas, incluso, Sí. y él decía, bueno, nosotros vemos la mercancía, hacemos el levantamiento de cuál es el valor de esa mercancía y confirmamos que ciertamente ese es el valor. O sea que entonces la declaración que hacen sobre productos, tal vez son productos de menos calidad, por eso salen más baratos, pero lo que nos dejó dicho el director de aduana, tú recordarás, Rosa, es como que no se trata de evasión en aduana. Como que la especulación es más de los comerciantes nuestros, porque O ellos traen interno, su sí. factura y sus certificaciones. Bueno, del lo producto primero que es, compraron. nosotros hablamos con pruebas siempre para que no nos desmientan. Tenemos miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes que el costo de la mercancía en China, hay comercios aquí que lo venden más barato que el costo de nosotros allá. El Más costo que barato. ustedes compran allá, sí. Exactamente. Entonces, ¿Cómo se explica? para nosotros, mire, comenzaron primero con los picapollos, Sí. sacaron los dominicanos, ¿verdad que sí? Las cabañas después. Sí, comenzaron con las cabañas. Entonces, ya se metieron al sector ferretero. Están en las tiendas Por departamento. por departamentos. Estamos hablando de tiendas por departamento. En Santiago solamente están abriendo 7 tiendas de más de 2.000 metros cuadrados en estos momentos. Chinas. Sí, 7. Y 3 grandes ferreterías también, 3 ferreterías enormes en Santiago, de chinos también. Claro, la Bandagria, una de ellas. Sí, sí, Entonces, ¿qué sucede? El problema, ellos traen en un contenedor
2.000 ítems diferentes. Entonces usted sabe que es complicado hacer una verificación a 2.000 artículos diferentes. Y dicho sea de paso, usted va hoy a un negocio de esos ciudadanos a buscar esas flores y vuelve a los 3 meses y no porque sea de Navidad no la encuentra o va a comprar un mueble de esto. Porque ellos lo que hacen es, en China la producción no es tecnológica. Usted manda a hacer 1.000 faldas de esas y hacen 1.100. Cuando la suman hacen 1.100, pero ya usted pagó la 1.000. Entonces, ¿qué usted cree que ellos van a hacer con las 100? Y piense que de las 100, 50 salieron de segunda categoría y 50 no. Entonces, en cada provincia, el secretario general del partido tienen una red que van recogiendo todos los sobrantes de todas las mercancías y se las mandan a los primos que están, por ejemplo, ahora fuertemente en República Dominicana. A precio reducido. Claro, pero entonces, ¿qué sucede? Esa falda usted la pagó a $1, pero a ellos se la venden a 20 centavos. 20 centavos de dólar. Entonces, un 50% va a salir con sus defectos, pero otro 50% va a salir bien. Pero, entonces, ellos no tienen ni que coger dinero prestado en el banco para realizar esa importación a República Dominicana, sino le mandan las mercancías, sus familiares, aquí a República Dominicana. Entonces, el costo es mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aduanas? Antes siempre existía un listado de referencia. Esa falda con esas rayitas blancas y azul cuesta $1. Entonces, si vengo yo y la declaro por 20, aduana dice, no. Si una gente está pagando 1, entonces, ¿cómo tú vas a pagar 5 veces menos? 20. Entonces, es decir que es fácil normatizar esto en la Dirección General de Aduanas, porque nosotros llevamos los costos nuestros. Mire, que estos son los costos, entonces, porque el otro presenta un costo 5 veces menor. Entonces, hay una defraudación también al Estado en las aduanas. Y también, Esteban, usted como economista y acucioso de los números, traen 100 millones de pesos de mercancía. Pagan el 1% de los activos. Entonces pagan 1 millón de pesos a la DGI, pero no la venden. Entonces, y el 18% del ITEVI, que son 18 millones de pesos. Piensa que se ganaron el 30%, 30 millones, el 27 de esos son 9 millones de pesos más. Entonces ya hay una defraudación de 27 millones declarando un inventario de 100 millones de pesos que no lo venden en el año. Entonces aparecen los que tienen compañías registrados que están al día en el pago de todos sus impuestos. Mire que tenemos que irnos. Este tema chino es interesante. Entonces, porque la verdad es una situación muy difícil. Entonces, ahí obligatoriamente, para resolver este problema, aduanas, DGI, el Ministerio de Trabajo, Migración. ¿Hay muchos chinos ilegales? Y la TCS. ¿Hay muchos chinos ilegales? Los empleados que ellos tienen, que son los haitianos, son ilegales. Entonces son 5 organismos del Estado que tienen que intervenir para poder regularizar la competencia desleal que tenemos nosotros los empresarios dominicanos. Y ya pasaron al sector industrial. Usted sabe que aquí hay industria hasta de plástico que están en naves que no están pagando impuestos. Pero Sí, ya están en expansión. Mire, finalmente, porque tenemos que irnos ya, lamentablemente, cuando uno habla del costo de la vida, cuando uno habla de que los salarios no alcanzan ni siquiera para uno poder acceder a la canasta básica, es como un tema recurrente. Pero para el 2024, ¿qué usted augura en materia de alimentación, de poder adquisitivo y costo de la vida? Bueno, ojalá que no se cumpla el 60 por 1 del dólar, porque lo único que impacta todos los precios en República Dominicana es el incremento de la prima del dólar. Si se logra mantener la estabilidad, que vuelva de nuevo
que se quede 56.95, 57.25 y que se logre mantener el precio de los fletes, aunque ya la Organización Mundial del Comercio previó que los fletes van a subir entre un 8 y un 9% durante el 2024, pero que ese impacto no es tan grande, un 8%, $2.000, $160 más. Pero la estabilidad de la prima del dólar, que es la función del Banco Central, la estabilidad de precios, es lo que va a hacer que los precios se mantengan estables en la República Dominicana. Muchas gracias, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, por estar con nosotros en esta última entrevista central del Despertador de este 2023. Muchas gracias. Un privilegio para mí. Que disfrute del fin de año junto a su familia y seres queridos. Señores, nos vamos a una pausa. No, antes de la pausa está Linda Cortorreal con un segundo boletín informativo. Todavía queda mucho del Despertador. Linda, hola nuevamente.